Buenas tardes, mi nombre es Emilia Alejandra Chimbolara y hoy les presentaré mi trabajo final de la materia de titulación, todo esto gracias a la guía del doctor Pedro Puertas. El tema es la igualdad de acceso al derecho a la educación en zonas rurales según la jurisprudencia constitucional. Pues bien, el derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución ecuatoriana en el artículo 26 y está directamente vinculado con el principio de igualdad dispuesto en el artículo 11, numeral 2. Sin embargo, en las zonas rurales del país persisten aún barreras estructurales que dificultan el acceso equitativo a la educación, lo que genera una desigualdad material. La pregunta central de este ensayo es: ¿cuál es el contenido del derecho a la educación en relación con la igualdad de acceso en zonas rurales según la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador? Pues bien, esta pregunta es clave puesto que permite analizar cómo la Corte ha definido el contenido y el alcance de este derecho en poblaciones vulnerables. A pesar de que existen aún decisiones judiciales al respecto, no se ha abordado de manera integral y comparativa el problema de acceso educativo en las zonas rurales, pues la investigación busca aportar claridad sobre las obligaciones estatales y el cumplimiento del principio de igualdad material en este contexto. A lo que compete el análisis jurisprudencial. Para abordar esta pregunta, se realizó un análisis de sentencias clave de la Corte Constitucional que han sentado precedentes en la materia de derecho a la educación y equidad. Entre estas sentencias se encuentra la sentencia número 00110, la cual reconoce la necesidad de adoptar medidas afirmativas para garantizar la igualdad material en la educación. También tenemos la sentencia 00318, que establece que la educación es un mecanismo esencial para superar las condiciones de pobreza y exclusión. Por otro lado, también está la sentencia 02819, la cual obliga al Estado a priorizar políticas públicas que beneficien a las comunidades rurales. El análisis de todas estas sentencias ha permitido evidenciar a los estándares jurisprudenciales aplicables a la educación en zonas rurales y en su relación con la igualdad material. En lo que es el impacto y la relevancia del tema, la falta de acceso a la educación de calidad en las zonas rurales perpetúan aún las desigualdades estructurales. Según los datos de la UNESCO, en el año 2021 se señaló que el 35% de las escuelas rurales carecen de infraestructura adecuada, lo que limita gravemente las oportunidades educativas. Además, las tasas de escolaridad en las zonas rurales son un 15% menores que en las áreas urbanas, esto gracias a los datos del INEC en el año 2022. La educación es clave no solo para el desarrollo individual, sino también para el crecimiento económico del país, ya que mejora la productividad y las oportunidades de empleo formal. La investigación en sí evidencia la necesidad de fortalecer el marco normativo y generar propuestas que contribuyan a garantizar el derecho a la educación en comunidades rurales. Y por último, las conclusiones de todo el trabajo. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clave para garantizar el derecho a la educación en las zonas rurales. Sin embargo, persisten aún desafíos en la implementación de las políticas públicas que aseguren la igualdad material en el acceso educativo. Y además se requiere la adopción de medidas afirmativas que eliminen las barreras estructurales que enfrentan estas comunidades. Un dato muy importante es que el garantizar el derecho a la educación en las zonas rurales es una obligación del Estado y así un paso fundamental hacia una sociedad más equitativa. Muchas gracias por su atención.